Gracias, Padre, que tienes mucho amor y gracia. Gracias por permitirnos hoy para escuchar tu palabra. Queremos que nos des salud para que podamos continuar a servirte. Hoy nos hemos reunido enfrente de tu palabra y por medio de tu palabra queremos reflexionar en nuestras vidas. Y por ser tus hijos salvos, queremos entender cómo continuar nuestras vidas en este mundo. Danos poder para que podamos vivir siguiendo tu palabra. Hoy aprenderemos sobre Abraham. Y por medio de las lecciones espirituales dadas por la historia de Abraham, queremos vivir la vida cristiana. Hoy hay hermanos que no pudieron participar. En donde estén, por favor, cuídalos. Y permite sus situaciones para que puedan atender la próxima semana. Queremos que estés con nosotros todo el tiempo hoy. En el nombre de Jesús hemos orado. Amén. Vayamos a San Mateo 1:1. San Mateo 1:1. San Mateo 1:1. Leamos juntos. Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Leamos una vez más. Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. En el Antiguo Testamento, Génesis capítulo 1, versículo 1, comienza por la historia de la creación de Dios. Pero el Nuevo Testamento, San Mateo capítulo 1, versículo 1, comienza con Jesucristo. El Antiguo Testamento comienza por la creación y el Nuevo Testamento comienza por Jesucristo, su nacimiento y la salvación. La salvación se puede decir como recreación. Nosotros hemos renacido, hemos sido creados de nuevo. El primer comienzo del Antiguo Testamento es la creación y el Nuevo Testamento es la recreación. Y el Antiguo Testamento comienza por Dios y el comienzo del Nuevo Testamento comienza por Jesucristo. Entonces, San Mateo capítulo 1, versículo 1 es el versículo que conecta el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Y aquí aparece dos personas. Aquí aparece David y Abraham. La Biblia pudo haber mencionado solo a Abraham. Pudo haber dicho Jesucristo, hijo de Abraham. O pudo haber dicho hijo de David y no incluir a Abraham. Pero Dios mencionó a Abraham y David. Porque Dios dio dos promesas, cada uno a David y a Abraham. La promesa que prometió a Abraham fue que sus generaciones crecerán. Y esta promesa tiene relación con Jesús, quien llegó a este mundo para salvarnos. Y hubo otra promesa con David.
Y esa promesa tiene que ver con Jesús, quien vendrá a este mundo de nuevo y glorificarse. Entonces la promesa de Abraham tiene que ver con la primera venida de Jesús, quien llegó a este mundo para salvarnos. Y la promesa con David es la promesa relacionada a la gloria en la segunda venida de Jesús. Por eso Abraham representa la salvación, la fe. Por eso él es el descendiente de fe, él es el padre de fe. Y David representa a los que pueden vencer a este mundo y obtener la gloria. Nosotros somos salvos creyendo en Jesús y obteniendo victoria en Jesús podemos recibir la gloria. Por eso David y Abraham representan la gloria y la salvación. Hay un propósito por el que Dios nos llamó. Primero fue para salvarnos y después para darnos gloria. Especialmente hoy aprenderemos sobre Abraham. Abraham es descendiente de fe. Sabemos que la fe es muy importante. Si vemos Hebreos, Hebreos 11, Hebreos 11:6. Leamos juntos. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Sin fe no podemos alegrar a Dios. Primero debemos creer que Dios existe. Solo los que creen la existencia de Dios pueden ser salvos. Porque si Dios no existe, tampoco habrá el cielo y el infierno. Y nadie tendrá que ser salvo. Por eso primero debemos creer que Dios verdaderamente existe y que todas las evidencias de su existencia están en la Biblia. Y Él nos dio el poder para pensar y juzgar. Si nosotros pensamos solo un poco, podemos saber sobre su existencia. Por eso Dios dijo que durante su juicio nadie podrá dar excusas. Los que no creen en propósito son los que no creen. Ellos solo no quieren creer porque a ellos les gusta el pecado. Porque ellos piensan que si nosotros creemos en Dios tenemos que vivir para Él y no podemos vivir para nosotros, pero ellos se arrepentirán cuando entren al infierno. Esa persona escogió ir al infierno eternamente en vez de vivir para Dios en este mundo. En el infierno no hay salida. En la Biblia dice que las personas lloran y lloran en el infierno y se arrepienten y ellos dicen, ¿por qué no he creído a Dios en el mundo? ¿Por qué viví mi vida para mí? Y así se arrepentirán. Por eso el comienzo de la vida cristiana es por la fe. Primeramente, ¿verdaderamente Dios existe? Sí existe. Y Él dijo que a los que le buscan, Él dará el galardón. Él nos da la salvación,
nos da la gloria también. Y Abraham fue el ejemplo de todo esto. Busquemos el capítulo 12 del libro de Génesis. Génesis 12:1. Marquen esta página. Génesis 12:1. 1 al 4. Leamos despacio. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldiciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. En el versículo 1 dice que Jehová llamó a Abraham. Y le dijo a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y la edad de Abraham en esta época fue 75 años. Si alguien le dice que se inmigre a otro país a los 75 años, ¿lo harían? Yo cuando era más joven fui a Ecuador. Pero si ahora me dicen váyase a Ecuador, tendría que pensar, porque cuando somos jóvenes tenemos pasión y podemos hacer las cosas como queramos, pero Abraham a los 75 años fue a donde Jehová le mostró. Por eso él ahora es conocido como descendiente de la fe. Y esto es porque él tuvo fe en la palabra de Dios. El comienzo de la vida cristiana es salir primero. Tal como Abraham dejó su tierra para seguir a donde Dios le mostraba, nosotros también debemos dejar y seguir a Dios. Y así habrá proceso en la vida cristiana. ¿Conocemos béisbol? Béisbol hay que correr. Hay que correr desde el primer lugar hasta el segundo lugar. Por eso los que juegan béisbol siempre den el tiempo correcto. Porque si ellos no corren, siempre quedarán en el mismo lugar. La vida cristiana es de esta manera. Si no corren al otro lugar, siempre quedarán ahí. Siempre, al pasar del tiempo, siempre quedarán en el mismo lugar. Siempre en ese lugar. Y siempre no cambiaremos. Pero los que dejan estarán nerviosos de correr hacia el otro lugar. Pero la vida cristiana es de esta manera. Tenemos que estar nerviosos. Si Dios dice vete a ese lugar, si pensamos podría vivir allí, pero sabemos que Dios nos cuidará y por eso Él nos llamó para ir desde el primer lugar hasta el segundo. Nuestros pasos son importantes. Un paso es muy difícil, aunque parece fácil. La vida cristiana es fácil. Solo tienen que vivir como dice Dios. Pero dar un paso adelante es lo que es difícil, porque no quieren dejar su vida ahora.
porque están cómodos con sus vidas. Abraham ya pasó 75 años, pero la vida cristiana siempre nos dice, deja esa vida y que debemos mover a una nueva vida. Tenemos que dejar nuestros hábitos y todas las rutinas que tuvimos en nuestras vidas, porque hay otra cosa mejor que Dios ha preparado. Hay una bendición que Dios ha preparado. Y para obtener esto, tenemos que dejar nuestra tierra, dejar lo que tenemos ahora y seguir a lo que Dios quiere. Si nos vamos a Hebreos 12:1. Hebreos 12:1. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Dejar un lugar y movernos a otro lugar, tenemos que despojar todo primero. Tenemos que votar. Abraham también tuvo que dejar su tierra y su parentela, y dio su primer paso. La vida cristiana aquí simboliza la carrera, y esta carrera es como un maratón. No es una distancia corta, tenemos que correr una distancia larga y necesitamos descansar, necesitamos nutrición, pero especialmente tenemos que correr limpio. No hay nadie que tiene mucho peso que corra. Dice, todas las cosas que pesan nos distraen y entran en nuestros corazones. Estas son las cosas que pesan. Si cargan demasiadas cosas, no pueden correr por una distancia larga. Por eso si ven el uniforme de los que hacen maratón, sus camisetas son muy limpios, porque tienen que correr bastante. Por eso Abraham también dejó todo, porque él tuvo que ir 1500 kilómetros desde su tierra hasta el Israel de ahora. 1500 kilómetros. En esta época no hubo carros, no hubo transporte. Él tenía que caminar y tampoco había internet, no podía buscar qué tipo de tierra era. Pero no había internet. No había ninguna información sobre en dónde iban, qué tipo de personas viven, qué tipo de trabajo hay. Él no sabía nada, pero así fue. Porque él creyó en Dios. No solo creía su existencia, sino creía a un Dios poderoso, todopoderoso. Pero ¿cómo era donde Abraham vivía? Si vamos a Génesis 11, Génesis 11, 31-32. Génesis 11, 31-32.
Y tomó Taré a Abram su hijo, y a Lot hijo de Harán, hijo de su hijo, y a Sarai su nuera, mujer de Abram su hijo, y salió con ellos de Ur de los caldeos para ir a la tierra de Canaán, y vinieron hasta Harán y se quedaron allí. Y fueron los días de Taré 205 años, y murió Taré en Harán. ¿Han escuchado caldeos? Ur de los caldeos, el rey de Babilonia también era de los caldeos. Caldeo significa idolatría, como creer en ídolos. Y Ur significa luz. Entonces Ur de los caldeos significa creer en Dios de la luz. Babilonia era una ciudad muy grande y muy avanzada. Y Abraham vivía en un lugar muy desarrollado por 70 años. Pero había mucha idolatría. Las personas no conocían a Dios, pero sus vidas eran muy cómodas. Pero Dios dijo, sal de ahí. Él tenía que salir de ese lugar para ser descendiente de la fe. Y durante su camino hacia Canaán, él fue a Harán por un momento. Él tuvo que pasar por el sitio llamado Harán, pero no podía vivir en Harán. Pero él vivió en Harán por unos días. Si vemos en el libro de Hechos 7, Hechos 7, 2-4. Leamos juntos. Y él dijo, varones, hermanos y padres, oíd. El Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham, estando en Mesopotamia, antes que morase en Harán. Y le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela, y ven a la tierra que yo te mostraré. Entonces salió de la tierra de los caldeos y habitó en Harán, y de allí muerto su padre, Dios le trasladó a esta tierra en la cual vosotros habitáis ahora. Él vivía en Ur de los caldeos, y esto era Mesopotamia, pero él moró en Harán. Dios nunca le había dicho que morase en Harán. Y cuando estaban en Harán, su padre murió, su padre Taré murió, entonces se fue a Canaán. Ellos tenían que apurarse, pero moraron en Harán. Tampoco era Ur de los caldeos o Canaán, pero estaba en el medio de esos dos. Dios, su plan era de que Abraham viva en Canaán. Y para ir a Canaán, él tenía que pasar por Harán, pero moró en Harán. Y por eso Dios llevó a Taré, y así Abraham continuó su viaje hacia Canaán.
La vida cristiana es así también. Cuando Dios nos dice, vete a ese lugar, a veces nosotros nos quedamos, moramos en Harán, no nos apuramos. Hay muchos que son salvos, pero quieren morar en Harán en vez de continuar su viaje hacia Canaán. Es bueno que salieron de Ur de los Caldeos, porque ellos respondieron a la llamada de Jesús, pero Dios dijo, vete a Canaán. Pero estas personas quieren quedarse en Harán. Abraham también. Y una de las razones fue por su familia. Quizás su familia le había dicho a Abraham, solo moremos en Harán, ¿para qué tenemos que ir hasta Canaán? Porque Harán era más cerca del Ur de los Caldeos que Canaán. Y así hubieran pensado, ya salimos de Ur de los Caldeos, quizás esto fue la voluntad de Dios y se querían morar ahí. Y Abraham también. Así que moraron en esa ciudad. La vida cristiana es muy importante, depende de con quién estamos. Si están con los hermanos que verdaderamente viven para Dios, entonces pueden llegar hasta Canaán juntos. Pero a los hermanos que se atrasan, si están con ellos, ustedes también se atrasarán y se quedarán en Harán. Primero, nosotros no debemos ser como Tare. Tare significa atrasarse. Nosotros tenemos que ser buenos ejemplos a otros hermanos. Por eso ellos moraron en Harán por un momento y después fueron a Canaán. Aunque hubo algunos errores cometidos por Abraham, después al final él obedeció. Nosotros también. A veces podemos caer o cometer un error, pero también podemos levantar y obedecer la palabra. Regresemos a Génesis capítulo 12, versículo 5. Génesis 12:5. Tomó pues Abraham a Sarai su mujer y a Lot hijo de su hermano y todos sus bienes que habían ganado y las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. Ellos pasaron por Harán y llegaron. Dice, a la tierra de Canaán llegaron. Aunque cayeron por un momento, ellos siguieron. Por eso Abraham fue descendiente de la fe. En Ur de los Caldeos, ¿creen que solo Abraham vivió? Vivió muchas personas. Pero ¿por qué solo Abraham fue llamado? Porque Dios llamó por la gracia, no fue porque Abraham lo merecía. Cuando nosotros elegimos a un presidente,
el presidente llamaría a las personas que él quiere trabajar para el país. Y hay muchos profesionales que entran. Y digamos que yo recibí la llamada. Y esa llamada fue por el presidente. ¿Tienen que recibir la llamada o no? Claro que tienen que recibirlo. Y dirían, no sé si merezco esto. Pero si el presidente dice, tú sí tienes suficiente poder para hacerlo, esto es el llamamiento. Dios también llama a las personas que Él necesita para que pueda servir para Él. Por eso durante nuestras vidas hay 3 llamadas. Primero es cuando somos salvos. Dios hasta ahora nos está llamando. Y después nos llama para que vivamos en el cielo. Y también cuando nos llama para su trabajo. Cuando recibimos la llamada de Dios, eso ya es una gloria. Recibir la llamada de Dios es ya algo grande, porque nosotros no lo merecimos. Porque nosotros éramos pecadores y teníamos que entrar al infierno. Pero Dios nos llamó para salvarnos y para que trabajemos para Dios. Por eso siempre tenemos que vivir queriendo recibir la llamada de Dios. Porque trabajar con Dios es una gloria muy grande. Esto es un esfero que yo tengo. No tiene valor. Pero si un presidente lo usa, o una persona muy famosa, entonces el costo subiría. No es que este esfero tiene valor, sino depende de la persona que lo usa. Nosotros no tenemos que ver con nada porque solo somos pecadores. Pero ¿por qué Dios nos trata con tanta gloria? Porque Dios nos usa aunque no tengamos valor. Y para eso cada persona tiene que usar este esfero. Pero si este esfero no quiere ser usado, entonces no tendría valor. Si alguien famoso usa algo, todo tiene mucho valor. Todo, la silla que ha usado, su esfero, todo. Y Abraham vio esto. Abraham vio que Dios quería usar su vida, aunque tenía 75 años. Pero así, de igual manera, Dios lo llamó, aunque él sabía su edad. Y después le prometió 3 cosas. Busquemos Génesis 12, 1 a 2. 1 a 2. Leamos juntos. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición.
en versículo 1 Dios prometió la tierra. Y en versículo 2 Él le prometió una nación grande. Y al final le prometió que Abraham sería bendición. Y esto fue la tierra de Israel ahora, que es Canaán. Y este pueblo, esta nación grande es Israel. Y bendición es que Jesús llegará como descendiente de Abraham. Por eso Abraham es el comienzo de la bendición. Y las bendiciones que recibió Abraham, nosotros también las podemos recibir. Si buscamos Gálatas 3, 7 a 8. Leamos juntos. Sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. De modo que los que da la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Dice: en ti serán benditas todas las naciones, todos los gentiles. Nosotros somos gentiles. ¿Y qué bendición recibimos? Hemos recibido la bendición de la salvación. No hay otra bendición tan grande como esta. Y en versículo 9 dice: de modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Abraham fue llamado como el justo por la fe, y por la fe nosotros también fuimos justos. Hay muchas bendiciones que Dios nos da, y entre todas estas bendiciones, lo más importante es la bendición de la salvación. También busquemos Romanos 4. Romanos 4:4. Desde versículo 4 hasta 8. Romanos 4:4 a 8. Leamos juntos. Pero al que obra no se le cuenta en el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Por también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo: bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Aquí aparece bendición. En versículo 7 dice: bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Y en versículo 8 dice: bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Se trata de nosotros. En versículo 5 dice más: al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Abraham fue llamado como justo por su fe. Y esta bendición nosotros también lo hemos recibido. ¿Ya tenemos esta bendición?
eso ya somos benditos, porque ya recibimos las bendiciones más importantes. Y durante nuestras vidas habrá otras bendiciones. Y en el cielo también. En el cielo la gloria dada se recibe después de ser salvo. Por eso Abraham también es nuestro descendiente de la fe. Si regresamos a Génesis 12, Génesis 12:3. Génesis 12:3. Leamos juntos. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldiciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Los gentiles también recibieron las bendiciones prometidas a Abraham. Pero los que bendijeren a Abraham recibirán más bendición. Y a los que maldijeren a Abraham, él también los maldecirá. Por eso Abraham y Dios tienen relación. Si nosotros maldijemos a Abraham, es maldecir a Dios. Por eso nosotros los que bendijemos a otros hermanos, Dios también nos da bendición. Pero si nosotros hablamos mal de otros hermanos, somos maldecidos. En las noticias aparecen algunas personas que atacan a Israel y mueren. Y una persona de Turquía estaba hablando mal de Israel y él murió. Él era famoso en YouTube el año pasado y me acordé de este versículo. Por eso, tal como dice en este versículo, a los que bendijeren a Abraham recibirán bendición, y a los que maldijeren a Abraham recibirán maldición. Por eso tenemos que bendecir a otros hermanos, no criticarlos, porque todos tienen una conexión. Porque todo lo que hacemos a los hermanos, lo hacemos a Dios. Si buscamos Mateo, San Mateo 25:40. San Mateo 25:40. 40. Leamos juntos. Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Todo lo que hacemos a los hermanos, lo hacemos para Dios. Por eso es que tenemos que cuidar nuestras palabras y comportamiento, porque tiene una conexión. Así lo hizo Abraham, y nosotros también debemos hacer así. Israel también. Por eso es que Dios cuida a los israelitas. Si buscamos Zacarías 2, 2:8.
Zacarías 2:8. Leamos juntos. Porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, tras la gloria me enviará él a las naciones que os despojaron, porque el que os toca, toca a la niña de su ojo. Los que tocan a Israel es como tocar a Dios. En la Biblia dice que Dios cuida a sus pueblos tal como sus ojos. ¿Conocemos los ojos? Apunten a sus ojos. Es tocar los ojos de Dios. Eso significa que Dios no los dejará así. Por eso los que hacen el mal a los hijos de Dios, lo están haciendo a Dios. Y juzgar a Dios también, juzgar a los hermanos es juzgar a Dios. Y hacer que un hijo de Dios sufra es hacer que Dios sufra, pero bendecirlos es bendecir a Dios. Por eso criticar a los hermanos o juzgar significa que están tocando a Dios en los ojos. Por eso tal como Abraham está conectado con Dios, nosotros también estamos conectados. Regresemos a Génesis 12. Génesis 12:4. Génesis 12:4. Leemos juntos. Y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. ¿Qué siguió Abraham? Siguió la palabra de Jehová. ¿Nosotros también? Nosotros tenemos que saber la palabra correctamente. Y si la palabra nos dice que paremos, paramos. Si la palabra dice que votemos, votamos. Y si la palabra dice que obtengamos, lo obtenemos. Todo lo que hacemos por medio de la palabra significa que tenemos fe. Seguir la palabra es creer en Dios. La obediencia y la fe tienen relación. ¿Por qué no obedecen? Porque así no lo creen. Los que creen verdaderamente pueden obedecer. Por ejemplo, en esta iglesia, digamos que le dije, si recogen una basura les daré $1,000,000. No me van a creer. Y cuando no lo creen, no escogen basuras. Solo dirían, pastor, ni siquiera tiene poder así. Por eso la palabra no es lo que importa, sino lo que importa es que la palabra que dijo esa palabra tenga poder o no. Cualquier persona puede hablar, pero hay solo pocos que pueden cumplir lo que ha dicho. Sabemos que Dios es todopoderoso. Y Él dijo, como yo Jehová lo dije, lo haré pasar. Y Dios nunca no ha cumplido esto. Y porque esto es la palabra de Dios, nosotros podemos creer. Dios creó este mundo
y aún está operando por medio del pueblo de Israel hasta hoy en día. Y también el fin de este mundo también está escrito en la Biblia. Tal como Dios juzgó a este mundo por agua, después habrá fuego. Digamos que yo tengo este poder. Y cada vez que escojo una basura, verdaderamente recibo millones de dólares. Por eso creer y obediencia tienen relación. Si a veces decimos, ¿por qué no puedo vivir de esta manera? Chequeen su fe. No viven de esa manera porque quizás no tienen fe. Si buscamos Hebreos, aquí dice que la razón por la que Abraham obedeció fue por su fe. Hebreos 11:8. Hebreos 11:8. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tierras con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Él fue llamado, nosotros también fuimos llamados, pero él obedeció. Él no sabía nada sobre esa tierra, pero él creía en Dios. Y si creen en Dios correctamente, pueden obedecer. A los que hacen todo por medio de la palabra, Dios dará bendición. Y espero que puedan experimentar esto. Si experimentan esto una sola vez en la vida, pueden vivir de esa manera. El primer paso es lo que importa. Porque esas personas, aunque luego les digamos no obedezcan, seguirán obedeciendo. Porque ellos saben que Dios verdaderamente existe. Y que Dios nos devuelve todo. Y de esta manera podemos obedecer. Si buscamos a Lucas, en Lucas 5:4. a 6. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Simón Pedro era pescador y Jesús era pastor. ¿Ya sabíamos esto? Pero Simón tiene mucha experiencia. Dice que él pescó toda la noche, pero no pudo obtener ningún pescado. Él dijo: ay, creo que hoy no es un buen día, no puedo pescar. Pero Jesús le había mandado que
eche la red. Simón Pedro ya sabía quién era Jesús. Por eso le dijo: yo hoy trabajé todo, pero no obtuve ningún pescado. Pero él dijo: seguiré tu palabra y aún así echaré la red. Y en versículo 6 dice que ellos pescaron demasiado que la red casi se rompía. Si nosotros seguimos la palabra, Dios nos llenará. Él tiene pensamientos que nosotros no podemos pensar. Y para esto tenemos que dejar nuestras experiencias. No piensen tanto sobre los humanos. Los pensamientos de Dios tienen que ver con el cielo. Tratan de dejar todo y vivir por medio de la palabra. Y Dios está preparando nuestras glorias. Y en este mundo, Dios nos prometió que hará, depende de nuestro tal como Simón Pedro, él no sabía nada, solo seguía. Y así él encontró al Dios de Abraham. Si vamos a Génesis 18, Génesis 18:6. Abraham obedeció, aunque Tare su padre había muerto. Entonces Abraham fue deprisa a la tienda a Sara y le dijo: toma pronto 3 medidas de flor de harina y amasa y haz panes con los cocidos debajo del rescoldo. Dios apareció enfrente de Abraham como un ángel. Y ellos entraron a Sara le pidió que haga comida, porque Abraham sabía quién eran estas personas. Digamos que llegó personas muy importantes a nuestra casa, entonces estarían muy ocupados para servirlos. Abraham también, Dios era su prioridad. Él hacía todo lo de Dios primero, no lo dejaba atrás. Hay algunos aquí que cuando leen la Biblia se atrasan mucho. Algunos leen la Biblia rápidamente solo para acabarlo. Pero Abraham tuvo fe para obedecer. Y él obedeció rápido, apurándose, porque sabía que el trabajo de Dios era lo más importante. Y esto era el comportamiento de la vida de Abraham. Por eso él es llamado descendiente de la fe. Vayamos a Salmos. Salmos 119, versículo 60. Leamos juntos.
Me apresuré y no me atardé en guardar tus mandamientos. Después de que Tare murió, Abraham se apuraba, porque él se enteró de que todo este trabajo era de Dios. Y Dios le prometió a Isaac. Abraham tenía mucha edad en este momento, pero Dios le dio a Jacob. Dios le dio razones para reír. Y por medio de la noticia que un hijo nacería, Sara y Abraham se rió. Si nosotros obedecemos a Dios, habrá muchos tiempos para reírnos. Y tienen que experimentar esto. La Biblia no es una información o conocimiento, lo pueden entender por experiencias. Por eso la vida cristiana no se aprende aquí en este tiempo del domingo. Lo aprenden durante sus vidas. Digamos que ahora aquí yo estoy enseñando sobre la natación y traigo a un estudiante profesional de natación y él nos enseña cómo nadar bien. Entonces las personas que le escucharon sabrán nadar. Ellos dirían, oh, así se nada. Pero si no van a la piscina no pueden nadar. Y así pueden mejorar. Así que no piense que solo escuchar la palabra y leer la palabra es lo que hace que nosotros crezcamos, sino es de poner acción. Si escuchamos alguna cosa, tenemos que poner en acción. Y ahí podemos entender. Podemos entender que Dios verdaderamente nos está ayudando. Por eso estas personas quieren hacer más, servir más. Así también nosotros tenemos que vivir tal como lo que hemos aprendido hoy. Y si volvemos a Génesis 9-10, aquí hubo dificultades de Abraham. (12, 9-10). Leamos juntos. Y Abraham partió de allí caminando y yendo hacia el Negev. Hubo entonces hambre en la tierra, y descendió Abraham a Egipto para morar allá, porque era grande el hambre en la tierra. La tierra de Canaán fue la tierra que Dios le mandó que se vaya. Pero cuando hubo hambre. En la vida cristiana también a veces estamos siguiendo a la palabra de Dios, pero hay hambre. Pero esto es como examen de Dios. Cuando hay hambre en Canaán, ¿qué tuvo que hacer? Ellos aún así tenían que quedar en Canaán. Pero Abraham consiguió a un lugar mejor. En versículo 9 dice que Abraham partió de allí caminando y yendo hacia el Negev. Él se movía poco a poco al sur.
No pensó, aún estoy cerca de Canaán, no importa, pero se estaba acercando a Egipto. Egipto representa este mundo. Algunas personas dicen, yo estoy en la iglesia, no importa, pero su camino se está yendo hacia el mundo. Y ellos dicen, yo aún estoy en Canaán, pero ellos deben de apartarse de Egipto. Si están cerca de Egipto, hubieran dicho, vayamos a Egipto. ¿Pero por qué entró a Egipto cuando Egipto estaba enfrente? Él no fue porque él ya estaba en el sur. La vida cristiana también es mejor cuando nos apartamos más del mundo, porque en Egipto hubo muchos problemas. Casi perdieron a su familia, mintieron, después volvieron de Egipto. ¿A quién trajo? A Agar. Por Agar nació Ismael. Y Ismael es descendiente de todos los de Arabia, y ellos aún están peleando con Israel. Y si Abraham no hubiera bajado al sur, nada de esto hubiera pasado. Si a veces decimos, si tengo un ambiente mejor, pero si estás cerca del mundo, tienen que cuidar. Aunque parezca mucho mejor, no se deben de apartar de la tierra de Dios, porque el mundo está muy cerca. Y así pueden perder sus corazones en este mundo. Y un día cuando abran sus ojos se enterarán de que ya está en Egipto. Entonces hoy por medio de Abraham hemos aprendido muchas cosas. Sabemos que Abraham no es perfecto, porque él tuvo muchas dificultades y errores, pero nosotros también. Abraham no es alguien especial. Si Abraham vivió de esa manera, nosotros también podemos vivir de esa manera. Por eso primero tenemos que dar un paso, cada paso en la vida cristiana. Oremos juntos. Dios Padre, lleno de amor, te damos gracias. Hoy por medio de Abraham hemos recibido tu lección espiritual. Tú nos has dicho que sin fe no podemos continuar las vidas cristianas. Por favor, ayúdanos para entenderte y para poder obedecerte. Tú nos has dado la promesa de hasta tu segunda venida. Por favor, ayúdanos para continuar viviendo para ti. En el nombre de Jesús hemos orado. Amén.